con quien vamos a hacer un análisis. Él tiene una amplia experiencia en el tema de elecciones, ha sido asesor político, ha estado inmerso en el levantamiento de información, de levantamiento de encuestas también en nuestro país durante muchos años. Y es importante revisar los resultados que se generaron en estas últimas elecciones, en esta primera vuelta electoral, que con estos resultados da paso a una segunda vuelta electoral. Humberto, buenos días y bienvenido. Entremos con el asunto de las elecciones para presidente o presidenta de nuestro país, en donde se generan resultados quizás sorpresivos para mucha parte del electorado. No en el tema de Luisa González de la Revolución Ciudadana, que llega en primer lugar con el 33.31%, pero sí en la votación que obtiene Daniel Noboa con el 23.66%, y en la votación que suma también para Fernando Villavicencio con el 16.51%, y en cuarto lugar estaría Jan Topi con el 14.68%, causando una enorme sorpresa. La votación de Otto Sonnenholzner, que pensábamos de que era mucho más alta y que termina en el 7.06%. Esto estamos hablando con el 93% de actas escrutadas a esta hora de la mañana. Y la de Yacu, que sorprende, con el 3.93%. ¿Qué lectura tiene usted, Humberto? Buenos días a usted, buenos días a las personas que escuchan este prestigioso programa y medio de comunicación. Me parece que es necesario identificar tres momentos o acontecimientos durante este proceso electoral. El primero, evidentemente, que se trataba y que obviamente sigue tratándose de una elección especial, excepcional, efecto de una interrupción de la gestión de gobierno de Guillermo Lasso por efecto de la muerte cruzada. Ese me parece que es un primer elemento que tenemos que considerar. Un segundo elemento que me parece que ya está marcado en el tiempo, obviamente, es el del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, ese muy cerquita del postdebate y finalmente, obviamente, los resultados electorales. Yo diría que el proceso electoral comienza con una especie de ventaja bastante grande de la candidatura de la Revolución Ciudadana, y eso fue consolidándose hasta antes de el asesinato a Fernando Villavicencio. Casi todas las encuestadoras le daban cerca del 40% a la candidata Luisa González y atrás, muy atrás, con menos del 15% a los restantes candidatos, incluido Fernando Villavicencio, que estaba en el cuarto o quinto lugar con el 7%, me parece. Entonces sucede este acto inesperado, irracional, nefasto del asesinato a un candidato que termina alterando y afectando significativamente el tablero electoral. Y obviamente hay que considerar que Fernando Villavicencio no solamente que era un opositor de Rafael Correa, sino un contradictor fundamental de Rafael Correa. Entonces me da la idea que la gente comenzó a relacionar esta suerte de asesinato con la gente vinculada con Rafael Correa, los colombianos vinculados con el presidente colombiano y con Rafael Correa, y eso comenzó a desmejorar la imagen de Luisa González, que de una u otra manera estaba manteniéndose cerca del 40% o por sobre el 40%, pero muy cerquita del 40%. Esto hace que en realidad comience a publicitarse una idea anticorreísta, no anti-Luisa González, sino una opinión y comentario anticorreísta. ¿Y quién capitalizó eso? No capitalizó, obviamente no capitalizaron ninguno de los restantes movimientos, sino capitalizó Construye. Construye, que pone a un candidato muy parecido en términos de comportamente a Fernando Villavicencio y comienza a hacer también un discurso súper agresivo para indirectamente endosar la responsabilidad de la muerte a su opositor histórico, que sería Rafael Correa. Sin que pueda recuperarse la Revolución Ciudadana de ese momento, llega el momento del debate. Y el debate por su estructura mismo fue fatal,
Sin embargo, a mí me parece que el discurso manejado por la Revolución Ciudadana también fue fatal, como el mismo debate. Quisieron asemejarse a lo que sucedió en la segunda vuelta de la candidatura entre Arauz y Lasso, en donde Arauz construyó la frase "Andrés, no mientras otra vez". Pero obviamente hay que entender el sentido y significado de esa frase. Esa frase le estaba diciendo a Andrés Arauz que es un mentiroso y que no mienta otra vez. Sin embargo, la Revolución Ciudadana, a través de su candidata, construye un mensaje excesivamente vanidoso y autocentrado. Ya lo hicimos. No, la pregunta de la ciudadanía es, bueno, ya lo hicieron, ¿y qué van a hacer ahora, no? O sea, eso fue altamente utilizado por la oposición para mostrar una debilidad conceptual, una debilidad en el concepto de gestión y administración del Estado por parte de la señora Luisa González. Entonces fue bajando significativamente, yo creo que llegó a niveles inferiores al 30% después del debate. Pero hay un momento de recuperación porque ya el efecto Villavicencio no dejó de tener importancia, pero ya no fue muy potente ni muy significativo. La idea era que Villavicencio entre a la segunda vuelta. Esa era la idea. Pero la ausencia de Villavicencio en el debate complica. Sí, pero obviamente le complica la ausencia en el debate, pero le genera una suerte de potencia electoral por el hecho de haber sido asesinado dentro del proceso electoral, y consciente o inconscientemente mucha de la población le identificó al autor intelectual al grupo correísta. Y evidentemente el efecto de esa actitud se capta en los números que ahora tenemos ya como oficiales. Miren, tal es el caso de este efecto dirigido en contra de la candidata Luisa González, que logra el 33.4%, me parece, o 0.3%. Y si usted revisa el porcentaje de votos que tiene la lista de asambleístas nacionales, es del 39.5%. Sin embargo, también es necesario comparar cuál es el porcentaje que tiene la lista de asambleístas nacionales de Construye. 20%. El 20%. Y la de Novoa. 14%. Para hablar de números redondos, ¿no? Claro, sí. Obviamente. 39, 20 claro. Y 14 y entonces, 11% del Partido Socialista. Tan bien estaba dirigida toda la campaña publicitaria y las estrategias para deteriorar y bajar la imagen de la candidatura a la presidencia. Porque eso es lo que les preocupaba. No les preocupaba la asamblea. Ahora, hay otro elemento allí. Los candidatos a la Asamblea Nacional evidencian también una suerte de estructura político-partidaria. Y la Revolución Ciudadana ha mostrado tener una estructura político-partidaria bastante sólida. Del 20% de Construye, hay que reducir un 5% de ese voto sumamente emocional que votaron por Fernando Villavicencio en rechazo al asesinato, pero que no son ni pro Fernando Villavicencio ni pro Construye. Entonces se quedarían con el 15%, y Fernando Villavicencio, el candidato en otro escenario, no llegaban al 12%. Sin embargo, a mí me parece que allí sucede algo inesperado. Y eso es lo que nos tiene en esta situación. Porque la idea era que Jean Topic u Otto sean los que entren a competir por el segundo lugar, mas no Daniel Noboa. ¿Qué es lo que sucedió allí entonces? Sucedió lo siguiente, que aquellos votantes de Jean Topic y de Otto que bajan significativamente, y de Yacu Pérez, tampoco quisieron votar por la candidatura de Villavicencio, y tampoco por la de la Luisa González.
Y encontraron entonces esos ciudadanos que no tienen base política estructurada y que estaban yendo a votar por Tópico o por Otto o por Yacu Pérez, migraron significativamente a Daniel Noboa. Mire que Tópico, que supuestamente tenía más del 20%, a lo mucho llega al 16%. Y obviamente Otto ha bajado al 8%, me parece, ¿no? Al 7%. Al 7%. Es muy bajo lo de Otto. ¿Por qué? Bajo. ¿Qué pasó a la expectativa de Otto? ¿Qué hizo para que Otto tenga una caída y un revés fuerte, Humberto? A mí me parece que el candidato que logra recuperar los votos de ese electorado inconforme es obviamente Daniel Noboa. ¿Por qué no los otros? Porque se volvieron contradictores de Rafael Correa, y ese concepto ya estaba utilizado por Construye. Entonces, al único que le va bien, porque era un opositor directo, permanente, histórico de Rafael Correa, es a Fernando Villavicencio y a su reemplazo, ¿sí? A Cristian Zurita. Claro. Sin embargo, los otros que querían también beneficiarse de ese voto anticorreísta no pudieron, porque ellos no estaban en la pelea, pues. Sin embargo, se pusieron a opinar en contra de Correa. Tópico y Otto prioritariamente los últimos días hicieron una campaña en contra de la candidatura de Luisa González. Eso hizo que bajen. Igual, mire, los conceptos que comenzaron a utilizar, ¿no? Yacu Pérez lastimosamente hizo una pésima campaña electoral y obviamente quiso volverse contradictor de Correa al decirle, por ejemplo, permanentemente el innombrable, ¿no? ¿Usted cree que tuvo alguna propuesta Yacu Pérez? No. ¿Encontró alguna propuesta que cale en el pueblo, en el electorado? No hubo, realmente no es el momento ni de él ni de Gervas, no fue el momento electoral. Porque sí, realmente usted toca un punto importante. Hervas, para hablar, Yacu Pérez, no hubo propuesta. Si usted ve, por ejemplo, Tópico fue la seguridad y no hay nada que hacer. En Noboa nace una nueva esperanza, él nace una nueva propuesta, él hace algo fresco. Otto, con una debilidad enorme. Sí, Daniel Noboa, más allá de lo conceptual, más allá de lo que dijo en el debate, es más bien la presencia fresca de ese personaje que está superando las contradicciones históricas de este país. Pero ¿ayudó o no ayudó su papá, en nombre de su padre, el haber sido 5 veces candidato? ¿Le ayuda o no le ayudó? Eso realmente hay que ingresar una serie de variables, hay que medir eso para poder determinar si en realidad la presencia porque no hubo presencia porque usted vea una cantidad sí, no hubo, pero hubo una cantidad de memes que ayudaron al hijo, no puede decirse lo contrario. Pero es posible que eso que le ayudaron al hijo en la segunda vuelta no le ayuden. Puede ser, ¿no? Porque obviamente estaba en calidad de meme y un meme positivo, porque hay memes positivos y negativos. Así mismo. Sin embargo, ahora van a asomar cosas muy, muy potentes y contundentes con respecto de su práctica económica y política a nivel del país. Y no sé si es que Daniel Noboa tenga la experiencia política como para poder frenar aquello. Bueno, demostró, pero ser un estadista en el tema del discurso, en el debate. Tuvo números, tuvo sustento en lo que dijo, como él manifestó en una entrevista anterior, también se preparó mucho y quizás el resto de candidatos no tuvieron la preparación que él sí la tuvo. Tuvo un valor agregado, por supuesto, no. Tuvo un valor agregado, el de no caer en la conceptualización y manejar más bien números o datos, ¿no? Eso fue lo importante, porque Tópico también manejó datos. ¿Cómo no? Y bastante bien. Claro, y sin embargo no tuvo el efecto electoral que tuvo Daniel Noboa. Bueno, pero tuvo una campaña en contra, también le sacaron un montón de denuncias posterior del debate de vinculación de ciertos contratos. Todos en lo absoluto creíamos que el contradictor de la candidatura de la Revolución Ciudadana iba a ser Jean Tópico. Sin embargo, como digo, esa suerte de querer hacerse cargo del discurso anticorreísta no les alimentó a ellos. Tampoco le alimentó más
a la candidatura de Fernando Villavicencio, sino más bien la gente pensó en un personaje que no está preparado para la pelea, que está preparado académicamente para hacer las cosas con sentido y responsabilidad técnica, que es joven y votó por él. Sobre todo la gran juventud, la gran masa de la juventud se identificó plenamente con Noboa, que es un personaje que genera empatía con ciertos espacios, ¿no? Muy liviano. Con ciertos grupos poblacionales. Entonces, a mí me parece que las cosas ya están así, eso es lo que sucedió, ahora hay que mirar qué es lo que va a suceder en el futuro, porque una cosa es que la señora González, no estoy defendiéndole a la señora González por nada, pero la señora González peleando contra 7, y ahora es 1-1, ¿no? Es 1-1, porque yo lo sé, si es que el Otto vaya a decir públicamente que va a apoyar a X o Y candidato, o si es que Jan Topic, que parece que ya lo dijo. Sin embargo, la pregunta es, ¿los votos son endosables? Es una buena pregunta, difícilmente. Difícilmente. Yo, la otra cuestión que logro determinar es el acabose político no diré acabose, el mal momento político de Yacu Pérez, de Gerbas y de Otto. Son 3 personajes que iniciaron con un muy buen criterio político, con una muy buena, incluso con un muy buen conocimiento de ellos con respecto a la ciudadanía. El uno fue vicepresidente. Yacu estuvo en el 3er lugar en las elecciones anteriores. Hace 2 años. Hace 2 años. Y Gerbas en el 3er lugar. Sin embargo, la ausencia de un movimiento político que los respalde, me parece que los debilitó contundentemente. Y claro, le debilitó a Gerbas y le debilitó también a la izquierda democrática. ¿Qué pasa con el movimiento indígena? La izquierda democrática no tiene absolutamente nada en términos de asambleístas. Así es. ¿Qué pasa con el movimiento indígena? También ahora, una debilidad enorme en este proceso electoral. El movimiento indígena creo que no quiso involucrarse absolutamente en nada ni con nadie. Y creo que es una actitud política prudente pensando en el 2025. O sea, Isa catapultó su mensaje bastante bien al decir no nos metemos con nadie. O sea, tuvo mucho más fuerza que Yacu Pérez. Y otro, mucho más, pues, mucha más fuerza. Demuestra mayor liderazgo en el movimiento y indígena. Más cerca de la organización, ¿no? Va a tener una base organizativa política que es Pachacuti, que entiendo le darán la dirección al líder vinculado con Isa, e Isa va a convertirse en el contradictor conceptual, práctico y social del nuevo gobierno, del nuevo gobernante. Hay otro aspecto que también es importante anotar, el hecho de que la vanidad y la prepotencia, no sé si de toda Alianza País o de su líder, Rafael Correa, en querer enfrentar solo este proceso electoral, cuando lo lógico hubiese sido que haga alguna alianza estratégica con algún grupo político. Mire, Noboa se sustenta en 2 partidos políticos vinculados con el expresidente Moreno. El partido número 4, no me recuerdo el nombre, pero es el partido que tiene como dirigente al hermano de Moreno. ¿Cómo no? Y el partido número 35 es un brazo de la Revolución Ciudadana. Entonces, mire, o sea, todos construyeron su proyecto político en función de una alianza. Me parece que es un fracaso contundente de la izquierda ecuatoriana, porque se juntaron en la candidatura de Yacu Pérez, se juntaron la Unidad Popular MPD, ex-MPD, el Partido Socialista y Democracia Sí. Y Democracia Sí, que de una u otra manera estaban medio vinculados más hacia la izquierda. Sin embargo, creo que este momento no es el momento de las izquierdas próximas a lo radical, sino más bien es el momento de propuestas pragmáticas. Vengan de donde vengan, ¿sí? O sea, la gente este rato
no estaba haciendo una evaluación si aquello que dijo Noboa o aquello que dijo Topic técnicamente estaba afín a un modelo de izquierda o a un modelo de derecha. Eso no le interesó. Bueno, no, yo creo que van por el tema de nombres y de personajes, más allá del resto. Y de propuestas concretitas, pero que evidencian algún conocimiento con respecto a la gestión pública. Ahora me parece que vamos a tener una campaña electoral centrada en el progresismo radical, que va a dejar de ser progresismo, va a tener que dejar de ser progresismo radical. Y la derecha, no vinculada directamente con el sector financiero, sino una derecha vinculada más bien con el sector productivo. O sea, a mí me parece que esa es la gran diferencia, que este rato es significativa. Porque evidentemente que está cerca del sector financiero, pero no es parte del sector financiero. ¿Cómo no? En tanto que la Revolución Ciudadana quiso asomar con el proyecto progresista radical. Sin embargo, no ese es el momento. Hay que leer la información y los acontecimientos que están sucediendo en América Latina. ¿Qué pasa en Argentina, por ejemplo? Milei, en Argentina, Chile, en Colombia. Los movimientos lo de Brasil. los movimientos progresistas revolucionarios están siendo cuestionados profundamente. Y mire la agresividad de Milei, ¿no? Estos zurdos hijos de tal. No, o sea, realmente esta suerte de ambiente neoliberal que viene construyéndose para América Latina, entiendo que es importante, pero también es muy preocupante para la sociedad en su conjunto. ¿Cuánto va a capitalizar en esta segunda vuelta electoral la Revolución Ciudadana con el resto de movimientos políticos, y cuánto podría capitalizar Daniel Noboa también con los otros movimientos políticos de Topic? Otto, la gente de Otto ha dicho que se suma a Noboa. El día de ayer Dalton Bacigalupo dijo que se sumaban a la candidatura y al apoyo ya a Daniel Noboa. ¿Qué pasará con Fernando Villavicencio? Ahí no hay mucho que pensar, ¿no? Porque esto es correístas y anticorreístas. Él es el anticorreísmo. Que la campaña electoral en la segunda vuelta no va a suceder en el marco de buscar acuerdos político-partidarios. No, porque allí realmente está bien claro cómo se van a mover las fichas, y obviamente eso iría en favor de la candidatura de Daniel Noboa. Más bien va a ser una búsqueda del voto ciudadano que votó por cualquier circunstancia por alguno de los otros candidatos. O sea, a mí me parece que es la consolidación de la candidatura de Noboa a partir de una base político-partidaria de derecha, de centro derecha y derecha, y por otro lado la consolidación de la candidatura de Luisa González a partir de un diálogo de construir empatía con la ciudadanía. ¿Sí? No le toca otra. Y otro aspecto que me parece que es importante es considerar que existe un anticorreísmo marcado. La idea es quizá que la candidata Luisa González comience a alejarse un poco de Rafael Correa. Otro error de la señora Luisa González es decir que el asesor número 1 en su gestión de gobierno va a ser Rafael Correa. Es como que Noboa hubiese dicho que el asesor número 1 de su campaña va a ser su papá. O Topic diga que el asesor número de su campaña va a ser Jaime Nebot. O que Otto hubiese dicho que el asesor número 1 de su campaña va a ser el expresidente Moreno. Entonces, hay errores profundos que en última instancia pasaron factura, pero el error fundamental a mí me parece que es esa suerte de vanidad, no sé si de los militantes de la Revolución Ciudadana, pero sí de su líder, de creer que él solito puede llegar a ganar una elección en primera vuelta. Al interior mismo de la Revolución Ciudadana no es que están bien unidos, hay ciertas fisuras. Rabascal, por ejemplo, ¿no? Rabascal es una figura política que de una u otra manera ya mostró distanciarse
ya fue distanciándose claro, de la propuesta del apoyo a Luisa González. González. ¿Es remontable los 10 puntos de diferencia que tiene Noboa con González? Este momento, con los votos anticorreístas de Villavicencio, ya está remontado, o ya están en igualdad de condiciones. Ya están en igualdad de condiciones. Ahora, yo creo que puede recuperarse la Revolución Ciudadana hasta el 39.5, que me parece que es el electorado que realmente tiene, ¿no? Que es el porcentaje de votos que sacan los candidatos asambleístas. No, entonces podría crecer hasta allá por efecto propio de su militancia Revolución Ciudadana. Pero de ahí en adelante la cuesta es sumamente empinada para Luisa González. Va a ser muy reñida esta segunda vuelta electoral. Va a depender mucho de las estrategias, va a depender mucho de lo que digan otros actores políticos, va a depender mucho de lo que la ciudadanía diga. Yo creo que ya irá pasando el efecto Villavicencio. El efecto Villavicencio ya cumplió con su objetivo. Y excelente para los fines de construir. Muy buenos resultados. Excelente resultado. Pero eso ya pasó. Ya no está en la campaña electoral. ¿Cómo no? Ya no va a estar en la papeleta. Van a ser apoyos. Y obviamente un contradictor tan profundo e histórico como Fernando Villavicencio con respecto al correísmo no vamos a encontrar inmediatamente. Es por ahí yo creo que el proceso electoral hay que mirarle con cabeza fría, con tranquilidad, para ir percibiendo cómo se van estructurando las estrategias electorales, de tal forma que podamos ir entendiendo el comportamiento electoral. Ahora, hay que entender también que en esta segunda vuelta, igual, el gobierno tiene también la posibilidad de intervenir indirectamente. Así es, vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias, Humberto. Sí, muchas gracias. Vamos a tener otros espacios porque ha sido interesante este diálogo que hemos mantenido esta mañana. Ha sido Humberto hay Chacón. Cosas muy interesantes que hay que analizar en el transcurso de esta primera semana, en donde sucederán esos acuerdos políticos y también la Revolución Ciudadana estará inteligenciándose adecuadamente para presentar una nueva imagen de la candidata. Me parece que técnicamente están obligados a visibilizarle al candidato a la vicepresidencia, que académicamente es de altísima calidad y que podría realmente debatir con el candidato Noboa. Gracias a Humberto Chacón en este espacio informativo de la hora clave. Son las 7:35 minutos, vamos a una pausa. Al retorno nos acompañará ya Sofía Sánchez. Inicio de espacio publicitario.